Piensa en el Coliseo romano. ¿Qué imagen te viene a la mente? Probablemente veas grandeza, historia, la magnificencia de un imperio que dominó el mundo conocido. Ves turistas maravillados, ruinas imponentes bajo el sol italiano. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es incompleta? ¿Y si te dijera que bajo esa fachada icónica se esconde una oscuridad tan profunda, tan perturbadora, que cambiará para siempre tu percepción de este monumento? Prepárate, porque estás a punto de descubrir el lado oculto del Coliseo, ese que rara vez se cuenta en las guías turísticas. Hoy no hablaremos solo de arcos y gradas, hablaremos de sangre, de secretos y de ecos que aún resuenan entre sus piedras milenarias. Bienvenidos a un viaje a las entrañas más sombrías del anfiteatro Flavio, el Coliseo. Este no es solo un montón de piedras antiguas, fue el epicentro del entretenimiento más brutal y espectacular de la historia humana. Millones de personas lo visitan cada año, admirando su arquitectura y recordando las historias de gladiadores valientes. Pero la verdad es mucho más compleja y escalofriante. En este video, desenterraremos 5 secretos oscuros del Coliseo. 5 verdades incómodas y perturbadoras que te dejarán helado y te harán cuestionar todo lo que creías saber. No son solo leyendas, muchas están arraigadas en hechos históricos, en los rincones olvidados de los registros romanos. Exploraremos la brutalidad inimaginable de los espectáculos, el verdadero y olvidado destino de quienes luchaban en la arena, la increíble y mortal ingeniería de las batallas navales simuladas, las posibles conexiones con rituales paganos y oscuros, y las historias de fantasmas que, según dicen, todavía vagan por sus pasillos y subterráneos. Abróchate el cinturón, porque después de esto, el Coliseo ya no te parecerá el mismo. Este es un descenso a las sombras de la antigua Roma, una exploración de su cara más impactante y menos conocida. Empecemos con el primer secreto, uno que a menudo se minimiza por la fascinación que generan los gladiadores, la escala industrial de la muerte. Cuando pensamos en el Coliseo, imaginamos duelos uno contra uno, quizás algunas fieras, pero la realidad es abrumadora. Los espectáculos, conocidos como munera, los combates de gladiadores y venationes, las cazas de animales, eran solo una parte. También estaban las noxi, las ejecuciones públicas de criminales y prisioneros de guerra, a menudo realizadas de formas horriblemente creativas y crueles para el deleite de la multitud. Estamos hablando de crucifixiones masivas, de personas quemadas vivas o arrojadas a las bestias salvajes sin defensa alguna. Los historiadores estiman que cientos de miles de personas, quizás más de 500.000, murieron dentro de estas paredes, y no solo humanos. Se calcula que durante los Juegos inaugurales del Coliseo, que duraron 100 días en el año 80 después de Cristo bajo el emperador Tito, murieron unos 9.000 animales salvajes. 9.000. Leones, tigres, elefantes, osos, rinocerontes, cocodrilos, traídos desde los confines más lejanos del imperio solo para ser masacrados en la arena. Imagina la logística para capturar, transportar y mantener a estas criaturas, solo para su brutal final. La arena, cuyo nombre, arena, significa literalmente arena, estaba constantemente empapada en sangre. De hecho, la arena absorbente era necesaria para ocultar la carnicería y permitir que los espectáculos continuaran. El olor en el Coliseo debía ser una mezcla nauseabunda de sudor, miedo, sangre y vísceras, apenas disimulado por perfumes e inciensos que se quemaban. Era una maquinaria de muerte a una escala casi industrial, un reflejo aterrador de la capacidad romana para la organización y la violencia extrema. ¿Te imaginas el sonido? No solo los rugidos de la multitud, sino los gritos de agonía, los rugidos de las bestias heridas, el choque del metal. Una cacofonía de muerte aceptada como entretenimiento. Este nivel de brutalidad normalizada es el primer secreto oscuro que debemos confrontar. No era solo deporte, era un espectáculo de exterminio. Ahora, adentrémonos en el segundo secreto, uno que desmitifica la imagen romántica del guerrero invencible, el verdadero y olvidado destino de los gladiadores. Hollywood nos ha vendido la imagen del gladiador como un héroe musculoso, a menudo luchando por honor o venganza, aclamado por la multitud. Si bien algunos gladiadores alcanzaron fama y muy raramente la libertad simbolizada por la espada de madera llamada rudis, la gran mayoría enfrentaba una realidad brutalmente diferente. Muchos, si no la mayoría, no eran voluntarios. Eran esclavos, prisioneros de guerra, criminales condenados, hombres y a veces mujeres forzados a luchar. Su vida era propiedad de su lanista, el dueño y entrenador de gladiadores,
y su existencia estaba marcada por un entrenamiento despiadado en las escuelas de gladiadores, los ludi. La disciplina era férrea y las condiciones, a menudo, deplorables. Aunque recibían atención médica, era una inversión que proteger, el objetivo era mantenerlos aptos para morir entreteniendo. La esperanza de vida era extremadamente corta, contrario a la creencia popular fomentada por el cine, donde el pulgar hacia abajo sellaba el destino, la decisión sobre la vida o muerte de un gladiador derrotado pero aún vivo, misio. Era compleja, y no siempre dependía solo del emperador o del público. Factores económicos y la popularidad del luchador influían. Sin embargo, la muerte en la arena era una posibilidad constante y muy real. Incluso aquellos que sobrevivían y ganaban, vivían bajo el estigma social de la infamia. Eran legalmente infames, situados en el escalón más bajo de la sociedad romana, a pesar de su posible popularidad. No tenían los mismos derechos que un ciudadano romano libre. Eran, en esencia, herramientas de entretenimiento desechables. ¿Y qué pasaba con los que lograban la libertad? Pocos llegaban a viejos. Las heridas acumuladas, el trauma psicológico y su estatus social limitaban sus opciones. La imagen del héroe glorioso se desvanece ante la realidad de vidas cortas, brutales y controladas. El Coliseo no era solo un escenario de valentía, sino una tumba para incontables almas sin nombre ni elección. ¿Cuántos sueños y vidas se extinguieron en esa arena, olvidados por la historia que solo recuerda a unos pocos? Este es el destino real, el secreto incómodo detrás del mito del gladiador. El tercer secreto te dejará boquiabierto por su audacia y crueldad ingenieril. Las sorprendentes, inmortales naumaquias. Imagina esto. Estás sentado en las gradas del Coliseo, donde momentos antes viste gladiadores luchar a muerte y leones despedazar a sus presas. De repente, la arena comienza a llenarse de agua. Sí, agua. En cuestión de horas, el suelo del anfiteatro se transforma en un lago artificial, lo suficientemente profundo como para que floten barcos de guerra. Y entonces comienza el espectáculo más increíble y extravagante. Una batalla naval simulada, una naumaquia, en pleno centro de Roma. Este no es un mito, es un hecho histórico documentado. El Coliseo fue diseñado con un complejo sistema de canales y compuertas subterráneas, el hipogeo, que permitía inundar la arena rápidamente. En estas naumaquias se recreaban famosas batallas navales históricas, utilizando barcos a escala reducida, pero tripulados por miles de combatientes. ¿Y quiénes eran estos marineros y soldados improvisados? A menudo, prisioneros de guerra o criminales condenados a muerte. Su destino era luchar y morir, ya fuera por las armas enemigas o ahogados en las aguas artificiales del Coliseo. Imagina el caos. Hombres luchando en cubiertas resbaladizas, el estruendo de las armas, los gritos de los que caían al agua, todo ello rodeado por decenas de miles de espectadores enfervorizados. Era la máxima expresión del poder y la riqueza romana, capaces de doblegar incluso a la naturaleza para su entretenimiento. Pero también era una demostración de un desprecio absoluto por la vida humana. Las naumaquias eran increíblemente costosas y logísticamente complejas, por lo que no se realizaban con tanta frecuencia como los combates de gladiadores. Pero su existencia misma revela hasta qué punto llegaba la búsqueda de espectáculos cada vez más grandiosos y mortales. La capacidad de convertir un anfiteatro terrestre en un escenario naval en cuestión de horas es un testimonio de la ingeniería romana, pero también un escalofriante recordatorio de que esa misma ingeniería se puso al servicio de la muerte masiva como forma de ocio. ¿Puedes siquiera concebir la idea de inundar un estadio moderno para una batalla naval real? El Coliseo lo hizo posible, y ese es un secreto que revela la desmesura del imperio. Ahora, nos aventuramos en un terreno más especulativo, pero profundamente inquietante, nuestro cuarto secreto, los ecos de rituales oscuros y conexiones con el inframundo. Más allá del entretenimiento y la demostración de poder, ¿tenían los juegos del Coliseo un significado más profundo y oscuro? Algunos historiadores y arqueólogos sugieren que sí. Hay indicios que apuntan a posibles conexiones con rituales religiosos y creencias sobre la muerte y el más allá. Una de las puertas principales del Coliseo era conocida como la Porta Libitinaria, la Puerta de Libitina. Libitina era la diosa romana de los funerales, la muerte y los cadáveres. Era por esta puerta por donde se retiraban los cuerpos de los gladiadores y animales muertos de la arena. La elección del nombre no parece casualidad.
sugiere una conexión simbólica directa entre el espectáculo sangriento y el reino de los muertos. Además, el acto mismo de derramar sangre masivamente en la arena podría haber tenido connotaciones rituales. En muchas culturas antiguas, la sangre se consideraba una fuerza vital poderosa, y los sacrificios, tanto animales como, en contextos más primitivos o extremos, humanos, se realizaban para apaciguar a los dioses, especialmente a las deidades tectónicas o del inframundo. Aunque los juegos romanos evolucionaron hacia un entretenimiento secularizado, es posible que persistieran ecos de estas creencias más antiguas. Algunos relatos mencionan la presencia de sacerdotes en los juegos, y figuras disfrazadas como Caronte, el barquero mitológico que transportaba las almas al inframundo, o Mercurio Psicopompo, el guía de las almas, que comprobaban si los gladiadores caídos estaban realmente muertos, a veces usando un hierro candente. ¿Eran solo parte del espectáculo teatral o representaban una función ritual más profunda, asegurando el paso de los muertos y manteniendo el equilibrio entre el mitología, el mundo de los vivos y el de los muertos? No podemos afirmarlo con certeza, pero la atmósfera de muerte constante, la puerta dedicada a la diosa de los funerales y estas figuras simbólicas sugieren que el Coliseo podría haber sido visto, al menos por algunos, como un lugar donde el velo entre la vida y la muerte era particularmente delgado, un escenario donde los rituales de sangre, aunque disfrazados de entretenimiento, mantenían una conexión perturbadora con las fuerzas oscuras y el inframundo. Este posible subtexto ritual añade una capa más de escalofrío a la ya de por sí brutal historia del Coliseo. Finalmente, llegamos a nuestro quinto secreto, uno que trasciende la historia y se adentra en el presente. Las historias de fantasmas y fenómenos inexplicables que perduran hoy. Con una historia tan cargada de violencia, sufrimiento y muerte masiva, no es de extrañar que el Coliseo sea considerado uno de los lugares más embrujados de Roma, y quizás del mundo. Durante siglos han circulado historias de encuentros fantasmales y sucesos extraños entre sus antiguas piedras. Trabajadores de mantenimiento, personal de seguridad, guías turísticos e incluso visitantes han reportado una variedad de fenómenos inexplicables. Se habla de susurros y lamentos escuchados en pasillos vacíos, especialmente por la noche, cuando la multitud se ha ido y el silencio debería reinar. Algunos afirman haber sentido súbitas bajadas de temperatura, puntos fríos inexplicables, incluso en los cálidos días de verano romano. Otros describen la sensación de ser observados o incluso tocados por presencias invisibles. Las apariciones fantasmales también forman parte del folclore del Coliseo. Se cuentan historias de figuras sombrías que se deslizan por las gradas superiores o que aparecen fugazmente en los oscuros corredores del hipogeo, los túneles subterráneos donde gladiadores y bestias esperaban su turno para salir a la arena. Algunos relatos mencionan la visión de espectros de soldados romanos o figuras vestidas con togas. ¿Son estas historias simples productos de la sugestión, alimentadas por el conocimiento de la terrible historia del lugar? ¿O podrían ser ecos reales de las miles y miles de almas que encontraron un final violento dentro de estos muros? Los parapsicólogos y los entusiastas de lo paranormal a menudo señalan el Coliseo como un punto caliente de actividad residual, donde la intensidad de las emociones experimentadas, el miedo, la agonía, la furia, podría haber dejado una especie de impresión psíquica en el ambiente. Sea cual sea la explicación, estas historias persistentes de fantasmas y fenómenos extraños son un testimonio del impacto duradero que la brutalidad del Coliseo ha dejado, no solo en la historia, sino también quizás en el propio tejido del lugar. Son el último secreto escalofriante, un recordatorio de que el pasado, especialmente uno tan sangriento, nunca está realmente muerto y enterrado. Las sombras del Coliseo podrían albergar más que solo recuerdos. Hemos recorrido los pasillos más oscuros del Coliseo romano, desenterrando 5 secretos que revelan una verdad mucho más perturbadora que la imagen que solemos tener de este icónico anfiteatro. Hemos visto la escala industrial de la muerte que normalizó la brutalidad como entretenimiento. Hemos descubierto el destino real y a menudo trágico de los gladiadores, lejos de la gloria cinematográfica. Nos hemos asombrado y horrorizado con la ingeniería mortal de las naumaquias, las batallas navales en pleno corazón de Roma. Hemos explorado las posibles y escalofriantes conexiones con rituales oscuros y el inframundo. Y hemos escuchado los ecos fantasmales que, según se dice, aún resuenan en sus piedras, testimonios silenciosos de un sufrimiento inimaginable. El Coliseo romano es, sin duda, una maravilla de la ingeniería y un símbolo del poder del Imperio romano.
pero también es un monumento a la crueldad humana, un escenario donde la vida y la muerte se convirtieron en el espectáculo más grande del mundo. Conocer estos secretos no disminuye su importancia histórica, pero sí transforma nuestra mirada. Ya no podemos verlo simplemente como unas ruinas majestuosas. Ahora sabemos que es un lugar impregnado de sangre, miedo y los fantasmas de un pasado brutal. La próxima vez que veas una imagen del Coliseo, o si tienes la oportunidad de visitarlo, recuerda estas historias. Mira más allá de la piedra y trata de imaginar, aunque sea por un instante, la intensidad de la vida y, sobre todo, de la muerte que este lugar presenció. Quizás entonces sientas el verdadero peso de su historia, un peso que hiela la sangre. Esperamos que este viaje a las sombras del Coliseo te haya impactado y te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre uno de los monumentos más famosos del mundo. La historia está llena de luces y sombras, y es importante conocer ambas para comprender realmente nuestro pasado. Si este contenido te ha parecido interesante y te ha hecho ver el Coliseo de una manera diferente, te agradeceríamos enormemente que le dieras a me gusta a este video. Y si te apasionan las historias ocultas, los misterios de la antigüedad y las curiosidades históricas que desafían nuestras percepciones, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos 5 secretos te ha resultado más escalofriante o sorprendente? ¿Conocías alguno de ellos? ¿O quizás conoces alguna otra leyenda oscura sobre el Coliseo? Déjanos tu comentario abajo, nos encanta leer vuestras aportaciones y crear comunidad. Comparte este video con tus amigos o familiares a los que creas que les pueda interesar descubrir el lado más oscuro de la antigua Roma. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y el misterio. Hasta la próxima exploración.